para todos. Nosotros somos estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Antonio Nariño y hoy les vamos a hablar de la anatomía del corazón. El corazón es un órgano muscular hueco que funciona como una bomba para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio. Su principal función es suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo y eliminar los desechos metabólicos como el dióxido del carbono. El corazón está situado en el mediastino medio, una región central del tórax, entre los pulmones, dentro de la cavidad torácica. Se encuentra detrás del esternón, entre los pulmones y sobre el diafragma. Su vértice apunta hacia abajo y a la izquierda, mientras que su base se orienta hacia la derecha y arriba. Ahora vamos a hablar de las capas del corazón. En esta imagen podemos ver la capa interna y externa del corazón. Entonces vamos a hablar de estas capas de adentro hacia afuera. La primera capa se llama endocardio. Y esta recubre la superficie interna del corazón y está conformada por las células endoteliales y por debajo de una pequeña capa de tejidos conectivos lazos con fibras colágenas y elásticas. Luego le sigue la capa llamada miocardio, que es la capa más gruesa del corazón y está hecha de un bonito tejido muscular denominado músculo cardíaco. Luego tenemos el epicardio o la capa visceral del pericardio seroso. Luego tenemos la capa parietal del pericardio seroso. Y entre estas dos capas hay una cavidad denominada cavidad pericárdica. Y esta contiene un líquido llamado líquido pericárdico, que nos sirve para evitar la fricción entre estas dos, entre la capa visceral y la capa parietal. Y si no hubiese mucho líquido entre estas dos, nos puede ocasionar algo llamado la pericarditis, y pues esto ocasiona mucho dolor. Ahora la última capa, que es lo más externo, recibe el nombre de pericardio fibroso y está formada por tejido conectivo denso y regular. Y tiene funciones muy importantes, como por ejemplo evita que el corazón se distienda mucho cuando hay un gran volumen de sangre. El endocardio es la capa más interna del corazón. Esta a su vez presenta tres subcapas. La primera es la capa endotelial, donde está el epitelio plano simple, es decir, está formado por una sola capa de células aplanadas. La segunda es la capa subendotelial. Está formada por tejido conectivo lazo, donde están las células y un conjunto de proteínas, como también las fibras musculares lisas. La tercera capa, subendocárdica, encontramos el tejido conectivo denso, no modelado, y los vasos sanguíneos, nervios y las fibras de Purkinje. El miocardio presenta un tejido muscular estriado cardíaco compuesto por células musculares llamadas cardiomiocitos, que ayudan en la contracción del corazón. Y el epicardio está formado por células mesoteliales, donde encontramos tejido conectivo lazo, una capa de tejido adiposo y grandes vasos sanguíneos. Las cámaras y válvulas cardíacas son componentes fundamentales del corazón, cada uno con una estructura y función específica para asegurar que la sangre fluya en la dirección correcta a través del sistema circulatorio. El corazón tiene 4 cámaras. Encontramos las aurículas y los ventrículos. En las aurículas son las cámaras que se encuentran en la parte superior del corazón, tanto la derecha como la izquierda, y reciben la sangre y la envían a los ventrículos. Los ventrículos son las cámaras que se encuentran en la parte inferior del corazón, derecho e izquierdo, y son los encargados de bombear la sangre fuera del corazón. Las válvulas cardíacas aseguran el flujo unidireccional de la sangre, donde podemos observar las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Cuando hablamos de las válvulas auriculoventriculares, encontramos la tricúspide y la mitral, que la tricúspide se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho, y la válvula mitral entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Las válvulas semilunares encontramos la válvula pulmonar y la aórtica. La válvula pulmonar está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las arterias coronarias son vasos que irrigan el músculo cardíaco con sangre rica en oxígeno y otros nutrientes. Los dos vasos sanguíneos coronarios principales que se ramifican de la arteria principal del corazón, que es la aorta, son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Las arterias coronarias están sujetas a la superficie del corazón y lo envuelven. El lado izquierdo del corazón es el más grande y más musculoso debido a que bombea sangre al resto del cuerpo por medio del ventrículo izquierdo. Esas arterias se ramifican en arterias más pequeñas. La arteria coronaria izquierda suministra sangre al lado izquierdo del corazón, incluidos los aurículos y el ventrículo izquierdo, y el tabique entre los ventrículos. De este se ramifica a la arteria circunfleja, que esta irriga sangre aparte del ventrículo
izquierdo. De la arteria coronaria izquierda también se ramifica la descendente anterior izquierda, que esta suministra sangre a partes de los ventrículos derecho e izquierdo. De la arteria coronaria derecha, esta suministra sangre a las aurículas derecha, aparte de los dos ventrículos. Y de ella se ramifican las arterias marginales, que estas irrigan sangre a la superficie de la aurícula derecha. Y de la arteria coronaria derecha también se ramifica la arteria descendente posterior, que esta irriga sangre aparte de los dos ventrículos. El seno coronario es una gran estructura venosa ubicada en la cara posterior del atrio izquierdo que cursa el surco coronario del mismo lado. Su función es drenar la sangre venosa de la mayor parte del corazón. Este desemboca en el atrio derecho entre el orificio de la vena cava inferior, el foramen oval y el orificio atrioventricular derecho, y está protegido por un pliegue endocárdico delgado semicircular conocido como válvula de Tevesi. El seno coronario es la estructura venosa más grande del corazón. Surge de la confluencia de la vena oblicua del atrio izquierdo y la vena cardíaca magna. El seno recorre 2 a 3 centímetros dentro del surco atrioventricular entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Desemboca en el atrio derecho entre el orificio de la vena cava inferior, el foramen oval y el orificio atrioventricular derecho. Además de la vena oblicua del atrio izquierdo y la vena cardíaca magna, el seno coronario también recibe sangre venosa desde las venas cardíacas media y menor y de la vena posterior del ventrículo izquierdo. Eso significa que el seno coronario drena la mayor parte de las venas cardíacas, excepto las venas cardíacas más pequeñas, que drenan directamente en las cavidades del corazón, y las venas cardíacas anteriores, que drenan directamente en el atrio derecho. El corazón es el motor del cuerpo y su función es bombear la sangre a través de dos circuitos: la circulación menor, que lleva la sangre a los pulmones para oxigenarla, y la circulación mayor, que distribuye la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Primero, la sangre sin oxígeno entra al corazón y pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Luego, el corazón se contrae y la impulsa hacia los pulmones a través de la válvula pulmonar. Allí la sangre se oxigena y elimina el dióxido de carbono. Después, la sangre oxigenada regresa al corazón y pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Cuando el corazón se contrae nuevamente, la sangre sale a través de la válvula aórtica y se distribuye a todo el cuerpo. Cuando la sangre ha entregado oxígeno y recogido dióxido de carbono, regresa al corazón para repetir el proceso. Y este ciclo ocurre gracias a dos fases: la diástole, que es cuando el corazón se relaja y se llena de sangre, y la sístole, cuando el corazón se contrae y se bombea. Y así es como el corazón trabaja sin descanso para mantener el cuerpo en funcionamiento. El sistema de conducción cardíaco es una red especializada de estructuras anatómicas encargadas de generar y propagar los impulsos eléctricos que permiten la contracción sincronizada del corazón. Está compuesto por el nódulo sinoauricular, o también conocido como nodo sinusal, el nodo auricoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, además de una serie de fibras internodales que facilitan la transmisión del estímulo. El nodo sinoauricular se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Su función principal es el marcapasos natural del corazón, el cual genera impulsos eléctricos con una frecuencia intrínseca de 60 a 100 latidos por minuto. También es el encargado de iniciar la despolarización que se propaga a través de las aurículas, causando su contracción. Nodo auricoventricular está ubicado en la parte inferior del tabique interauricular, cerca del orificio del seno coronario. Su función principal es actuar como un filtro y retraso del impulso eléctrico, permitiendo que las aurículas se contraigan antes que lo hagan los ventrículos. Su frecuencia intrínseca es de 40 a 60 latidos por minuto. Haz de His está ubicado en el tabique interventricular, dividiéndose en la rama derecha y en la rama izquierda. Su función principal es transportar el impulso desde el nodo aurioventricular hacia los ventrículos. Su frecuencia intrínseca es de 30 a 40 latidos por minuto. Fibras de Purkinje. Su ubicación se encuentra desde el final de las ramas del haz de His a lo largo del miocardio ventricular. Su función principal es distribuir el impulso eléctrico rápidamente por los ventrículos, asegurando una contracción coordinada y eficiente. La frecuencia de su activación es de 20 a 40 latidos por minuto en caso de algunas fallas estructurales superiores.